Y ya está aquí David Páramo. David, buenas noches. ¿Qué tal, Kimberly? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Fíjate que hoy se realizó la ronda 3.1 dentro de la reforma energética. Hay que recordar que esta reforma va licitando campos. Se licitaron básicamente 3 campos, uno en aguas semiprofundas que se declaró desierto. Explicaba José Antonio González Anaya, el director general de Pemex, en mi programa de radio hace media hora, que este campo, que primero es normal en las licitaciones que no se asignen todos en el mundo, pero que este campo además hubo cosas curiosas, como que los principales interesados eran tejanos. Entonces que las oficinas estuvieron cerradas por los huracanes y no pudieron preparar la oferta, que incluso lo van a replantear. Los otros 2 campos que se asignan, son en aguas someras, son 2 campos por los cuales las licitaciones fueron muy interesantes. El proceso para licitar en estos es, el gobierno fija un impuesto y la gente va subiendo cuánto está dispuesto a pagar del impuesto. Si se llega al tope, como sucedió en estas 2 licitaciones, le tienen que empezar a poner dinero. Entonces pagan los 1.500 millones de dólares entre los 2, más 500 millones de dólares para desempatarse. Uno de los campos que es, se lo queda Cherión, que es una empresa egipcia, una empresa Cherión, que ya opera con Petróleos Mexicanos, ya son socios de Petróleos Mexicanos. Y el otro, que es el campo más pequeño, son unos 490 millones de dólares, ese campo se lo queda una empresa alemana DEA, que también es socia de Petróleos Mexicanos. Si haces memoria, recordarás que esta empresa se asoció con Pemex para entrar en aguas profundas. O sea, ya son socios de Pemex en aguas profundas. ¿Qué significa esto? La licitación en la que más dinero, de todas las rondas, es la que más dinero le ha generado al Estado mexicano. Muestra varias cosas. Uno, que se sigue confiando en la reforma energética, que los inversionistas cada vez le están poniendo más dinero a lo que hay y que están convencidos de que la reforma constitucional que permitió la reforma energética no va a cambiar de ninguna manera. Se trata, yo creo que el primer día bueno de Petróleos Mexicanos en los últimos 40 días. Hablaba con González Anaya en el programa de radio y decíamos que primero el huracán Harvey, que básicamente toda la gasolina que compra México la compra en Houston y básicamente todo el petróleo que vende lo vende en Houston. Entonces no podía ni comprar ni vender. Afortunadamente habían venido preparándose en Petróleos Mexicanos para ir teniendo el combustible lleno. Entonces los tanques de almacenamiento estaban prácticamente llenos y se salió con poca desesperación a comprar gasolina. Después el huracán que afecta a Oaxaca, que daña la planta de Salina Cruz y la saca de operación. Decía el propio director de Pemex que los datos de septiembre van a ser malísimos en producción y exportación, y que es lógico. Después los terremotos del 7 y el 19 de septiembre, los cuales también afectan la producción, pero llama la atención que Petróleos Mexicanos no registró en ningún momento desabasto. Entonces terminan como 40 días muy complicados, muy difíciles, con esta licitación que yo creo que lo que me quedaría para destacar es que es donde más dinero obtuvo el Estado mexicano. Y otra rapidísima que tiene que ver con estos casos que se pusieron de moda aquí, como el de Julián Álvarez, como el Rafael Márquez. Hoy la Suprema Corte determina que por una sospecha o por un indicio de la Unidad de Inteligencia Financiera no se pueden cancelar las cuentas, porque va en contra de la presunción de inocencia y va en contra de que el acusado pueda interponer medios de defensa. Habrás de recordar que ya la semana pasada los abogados de Rafael Márquez le habían desbloqueado las cuentas de sus empresas. Sí, de 2 de sus empresas los habían desbloqueado. Y yo creo que es una medida sensata, porque hoy por hoy, ¿cómo se reacciona? En los Estados Unidos, que tienen esta cosa que dicen, yo bloqueo las cuentas porque me parece, me imagino o creo. Pruébame que no tienes vínculos con el narcotráfico. Entonces eso lo pueden hacer en Estados Unidos, son sus leyes, son sus decisiones. Pero en México estaba haciendo espejo. Le bloquean las cuentas a Julián Álvarez, le bloquean las cuentas a Rafael Márquez y en automático las bloqueaban en México, lo cual pues va en contra de la legislación mexicana de la presunción de inocencia y el darte medios de defensa y de ser escuchado. Yo conozco a varios que les han bloqueado sus cuentas, nada más porque sí pueden ir y reclamar con esta nueva situación. Eso es lo que deben hacer, porque ya la Suprema Corte determina que eso no se puede hacer.
Es un proceso que puede llevar a veces hasta entre 2 y 5 años. Si la unidad de inteligencia financiera ordena un bloqueo de cuentas, puede llevar entre 2 y 5 años. Disculpe usted, al y final. que te pone en una situación de desventaja gravísima. Te tienes que defender sin acceso a tu dinero. ¿Qué es diferente cuando ya cometiste un delito, cuando ya está aprobado el delito, que te congelen las cuentas? Kimberly, siempre es un placer estar contigo. Gracias.